Recordar el pasado es doloroso, y más aún para aquellos que lo vivieron. Recordemos la gran cantidad de muertos ocasionados por Sendero Luminoso y las fuerzas militares en el gobierno de Belaúnde Terry. Hogares destruidos, niños huérfanos, personas desaparecidas. Por Abimael Guzmán y por el gobierno de Perú. Alan García, que demostró una gran indiferencia con los pueblos indígenas. La hiperinflación, donde miles de niños no tenían que comer, mientras él recibía dinero sucio por la enorme corrupción. Fujimori, el gran robo al Perú. Recordar estos hechos de hace unos años duelen y son muy tristes. Pero la única forma de solucionar esto es siendo informados. Y si no nos informan, ¿qué haremos? Pues algo simple. Hagámoslo nosotros mismos. Votemos bien, informémonos y votemos por el Perú. No por unos pocos o aquellos grupos. No para ellos, sino por el Perú. En estas próximas elecciones, infórmate y vota bien. En los últimos 30 años, Perú contabiliza 6 presidentes acusados de corrupción. Perú está asignada por la corrupción sistemática, contando desde Alberto Fujimori hasta Martín Vizcarra. Han sido 6 los mandatarios con procesos judiciales, investigaciones, condenas, destituciones de Congreso e incluso un suicidio por caso de corrupción. Hablando primero del segundo gobierno de Alan García, que de acuerdo con la Fiscalía peruana que adelantó el caso, el segundo gobierno de García habría recibido cerca de 24 millones de dólares por parte de Odebrecht, tanto para financiar su campaña a la presidencia como para beneficiar a los brasileños en la construcción de obras relacionadas con el Metro de Lima y la carrera interoceánica. En el caso de Alejandro Toledo, es pedido en extradición por Perú por 2 procesos en los cuales se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares por parte de Odebrecht para la construcción de la carrera interoceánica sur, la mayor suma de dinero para una sola persona en los casos de corrupción presidencial del Perú. Pedro Pablo Kuczynski también fue relacionado en un proceso de lavado de activos, de manera que la justicia peruana le imputó 36 meses de prisión domiciliaria preventiva mientras avanzan las investigaciones. Martín Vizcarra es un caso particular porque como presidente disolvió el Congreso en lo que llamó una cruzada contra la corrupción. Pero tras de más de 2 años en el poder, el propio Congreso lo destituyó luego de adelantar en su contra 2 mociones de censura, una primera fallida y una segunda con aplastante resultado para removerlo de su cargo. Ollanta Humala y su esposa. De acuerdo con la Fiscalía peruana y con testimonios de las cabezas directas de Odebrecht, en las que destaca Marcelo Odebrecht, Humala y su esposa Nadine Heredia, habrían recibido 3 millones de dólares como financiación para la campaña. Por lo pronto, el expresidente y la exprimera dama afrontan el curso de la investigación en libertad. A uno de los más escuchados es Alberto Fujimori, ya que llegado el año 2000, el escándalo de los Vladimireos sentenció su final. En ello se pudo constatar una gran cantidad de sobornos que Montesinos pagaba para que diversos funcionarios de gobiernos, la iglesia, los medios de comunicación y las altas esferas del Perú se pusieran a disposición suyo, sobornos que habrían tenido el consentimiento de Alberto Fujimori. Actualmente Fujimori, con 82 años, purga prisión en Lima por varios delitos, que no solo atañen a la corrupción y que le bailan 25 años de condena. De esta manera, tras los procesos de Fujimori, Toledo, García, Humala, Kuczynski y Vizcarra, Perú se muestra en evidencia como uno de los países de América Latina donde la corrupción es sistemática y la legitimidad de las instituciones se pone en tela de juicio. Continuando con la exposición de mi compañero, podemos afirmar que la corrupción siempre estuvo presente en años pasados, y esto lo tenemos muy en cuenta debido a que a través de los años
como por ejemplo en el gobierno de Fujimori o el gobierno de Alan García, nos dieron muchas experiencias y estas a la vez nos dieron muchas lecciones valiosas. Sin embargo, la corrupción no solo está presente en el Perú, también está presente en toda Latinoamérica. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la coyuntura actual? ¿Por qué en el 2020 el pueblo decidió levantarse? ¿Por qué el pueblo decidió que la corrupción debía de cambiar, que ya no debía de existir? Bueno, desde mi punto de vista, esto sucedió debido a que la información que circulaba en los años 2000, 2010 hasta la actualidad, la televisión o prensa en general no informaba de manera correcta a las personas o al pueblo, ya que desde mi opinión la información siempre fue sesgada para poder calmar a la población y que ésta no se levante contra el Congreso. La manipulación o el sesgo de la información brindada para no generar sospechas o la tan conocida cortina de humo fue y sigue siendo una de las herramientas más utilizadas por la televisión o la prensa. Un ejemplo de esto fue la reciente revuelta contra el Congreso por la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, la cual considero solo un detonante. Sin embargo, lo que cambió fue la disipación y la movilización de la información, ya que actualmente se tienen herramientas como el internet, teléfonos móviles, PCs, laptops, las cuales funcionan como intermediarios de comunicación del pueblo, desplazando a la televisión a un segundo plano. Bueno, otro hecho a recalcar es la disolución del Congreso, que podemos recalcar como algo muy importante en la historia del Perú, ya que fue uno de los primeros pasos, o considero que fue uno de los primeros pasos para poder combatir la corrupción. Y ahora con la reciente revuelta de la población, esta está más unida, más comunicada, y que lo ocurrido en años anteriores nos sirva como reflexión, y que en las próximas elecciones 2020 el pueblo, tú y yo, podamos elegir de manera consciente y competente, y que no tengamos que pasar por lo que pasamos en años anteriores.